Hola, mi nombre es Xcaret Reyes Tejeda del grupo 1302. Para esta presentación he escogido la obra El ensayo de un sistema de la política positiva, del autor Augusto Comte. Para comenzar, quiero dar un pequeño contexto histórico. En primera instancia es importante decir que Comte vivió desde 1798, un año antes de que terminara la Revolución Francesa, hasta 1857. Tomando como primer punto la Revolución Francesa, que va del año 1789 a 1799, entendemos este acontecimiento como el fin del antiguo régimen y con ello pues inicia el periodo de la modernidad, por así decirlo. Las causas más importantes de este son la falta de libertades individuales, la pobreza extrema y la desigualdad. Ello durante el reinado de Luis XVI y María Antonieta. Además, esta revolución trata de poner fin al antiguo régimen. La pobreza que existía también era muy evidente, así como también la desigualdad. Las consecuencias de esto fueron varias, pero vamos a nombrar las más importantes. Surge un nuevo orden político y social, el cual podríamos entrecomillar y llamarlo hijo de la revolución. Este empezó a cambiar la economía y el poder dentro de Francia. De hecho, la revolución trajo consigo pues profundos cambios en los modos de producción, lo que permitió que se implementara, por ejemplo, la ley de la oferta y la demanda. Asimismo, una de las consecuencias más importantes de la Revolución Francesa fue la separación entre la Iglesia y el Estado, un hecho que es fundamental en la transición hacia los modernos, por así decirlo, a un Estado laico. Más adelante veremos cómo todas estas ideas son influyentes para Augusto Comte. Con el fin de la Revolución Industrial entramos en una época que conocemos como la época napoleónica. Durante la llegada de Napoleón Bonaparte al poder y su proclamación como emperador el 2 de diciembre de 1804 es que se dio este periodo. Hasta el acontecimiento conocido como la Batalla de Waterloo en 1815, donde se vuelve a instaurar la monarquía absolutista. Después puse dos acontecimientos que aún están dentro del marco que vivió nuestro personaje, que fueron la Revolución de 1830 en Francia y Bélgica. Bueno, fue donde tomó más fuerza. Y en ella encontramos que había, pues como ya lo habíamos mencionado en un principio, la reinstauración del absolutismo, que era justamente por lo que se estaba luchando para quitarlo. También había mucha falta de trabajo, lo que provocó varias crisis y hambruna. Y se querían volver a recuperar ciertos derechos democráticos que ya se habían ganado con la revolución. Y vemos que esta toma fuerza, pero no tanta. Por ello nace una segunda revolución, que fue en 1848. Dentro de esta tenemos que hay una constitución liberal, o más bien se gana esta constitución liberal en el gobierno de Luis Felipe I, y vemos que hay avances filosóficos, y a esto es a lo que me refería al principio. Dentro de estos avances filosóficos pues ya podemos observar cómo todo este periodo es influyente justo en estos filósofos. Uno de los principales pilares, por ejemplo, es el socialismo, y justamente en este año 1848 Karl Marx saca su manifiesto del Partido Comunista junto con Friedrich Engels. Y pues estos socialistas empoderan o tratan de empoderar al pueblo. Y hasta aquí terminaría el contexto histórico.
para dar pie a hablar de Saint-Simon. Claude Henry de Rouvroy, conde de Saint-Simon, o mejor conocido como Saint-Simon, nació en París en el seno de una familia de la antigua aristocracia el 17 de octubre de 1760 y vive hasta el 19 de mayo de 1825. Una de las primeras definiciones que me gustaría tocar es la de sociología, puesto que con ella podemos avanzar más para conocer a este personaje. La sociología se entiende o podemos tomar un concepto rápido como una ciencia del orden de lo social o ciencia del caos. De esto se desprende que el régimen monárquico feudal, que está basado en la agricultura o en la producción primaria con pequeños talleres, sufra un montón de transformaciones del orden económico y del orden político, vistos en la Revolución Francesa y en la Revolución Industrial, que imponen justamente este nuevo orden. Este nuevo sistema lo podemos conocer o lo conocemos comúnmente como sistema industrial, y esa es una de las primeras características del pensamiento, justo por eso lo puse al principio. Igual decir, como una mención rápida, que este pensamiento también influye en Karl Marx. También, evidentemente, pues se piensa que la industria es un medio de producción más eficiente que los otros medios ya conocidos como los mercantilistas o los feudales del antiguo régimen. Para él, además de ser parte de su presente, también es parte del futuro de la sociedad y de la humanidad. Me refiero a cómo funciona este sistema o esta transformación industrial. Igual encontramos que pues estos sistemas de producción y de orden han llegado y llegarán para quedarse. O sea, es algo pues que es latente y se cree que va a prevalecer. Por tanto, él considera que debe de existir una forma de ordenar y administrar esta organización como un nuevo sistema industrial, de tal forma que sea un poco más justo e igualitario. Y esto da pie al siguiente punto, que es la característica del pensamiento de Saint-Simon, que como lo notamos es un pensamiento socialista, pues se preocupa por la sociedad. Por ejemplo, toma la clase industrial, tanto englobando al dueño del capital como a los proletarios, pero también se preocupa por los problemas de la sociedad y tratar de organizarla de forma que no existan los mismos problemas que se tenían en el antiguo régimen. Y aquí también se desprende pues ideología liberal, que se considera como una economía liberalizada, y pues cree que es mejor que una economía, por ejemplo, dirigida al señor feudal. Esto pues es algo típico del pensamiento francés de esta época, que estaba muy dado por el liberalismo. A medida que pasa el tiempo, el pensamiento de Saint-Simon pues se va transformando. Ya deja un poco de lado el liberalismo y se concentra más en el socialismo por cómo lograr una sociedad justa e igualitaria. Y así es como pasamos a los últimos dos puntos. Tenemos su fisicismo y su organicismo. Para él, el conocimiento técnico y tecnológico dentro de este fisicismo pues es necesario y pues se lleva a cabo durante la revolución industrial. Este va obviamente de la mano con el conocimiento físico-científico que había posibilitado estos desarrollos tecnológicos. Por lo tanto, pues surge una ciencia del hombre que pueda administrar y organizar la sociedad para hacerla más justa e igualitaria, que no tenga tantos problemas y que no incurra en todo lo que había pasado en el antiguo régimen. Y debería ser necesariamente una física social, que es un concepto que igual se retoma bastante cuando se habla de este personaje.
Y pues después pasa algo muy gracioso porque él se da cuenta que la sociedad es muchísimo más compleja de lo que él creía y no se puede reducir a términos universales. Entonces pues abandona esta idea física social. Y aquí entramos al último punto, que es el organicismo, es decir, que se considera la sociedad como un organismo vivo y complejo que debe ser analizado en sus siguientes o consecuentes partes. Estos dos conceptos pues tendrán mucha influencia en nuestro personaje, que es su discípulo Augusto Comte, principalmente este último del organicismo. Ahora sí, entrando de lleno con los aspectos biográficos de nuestro personaje Augusto Comte, encontramos que este nace en Montpellier, Francia, en el año de 1798 y entra en relación con Saint-Simon hasta el 1818, donde posteriormente se da una ruptura. Esta ruptura me parece es por pues diferentes ideologías, o sea, existe un desprendimiento. Claro que encontramos muchas similitudes porque, como ya lo había mencionado con anterioridad, él retoma muchas ideas de Saint-Simon. Elabora un curso de filosofía positiva y también en 1851 al 54 publica su sistema de política positiva, que es una obra sumamente famosa y de la cual se ha reseñado bastante. Aquí puse algo que me pareció también muy curioso, que termina sus días creyéndose el apóstol de una nueva religión, y es que más adelante lo comentaremos con sus 3 estados, pero él cree que todo esto es tan revolucionario que él va a crear una nueva religión. Entonces, mucha gente, muchos estudiosos piensan que aquí ya entró en una etapa de demencia o en una etapa que ya está completamente fuera de la realidad, pero lo que sí es importante y si nos concierne es analizar sus obras, porque tiene algunos pensamientos bastante interesantes de los cuales también se desprende todo lo que ya habíamos visto de los acontecimientos desde la revolución industrial hasta la revolución de 1848. Y por último, él fallece en 1857 a la edad de 59 años. Para terminar con los aspectos biográficos de ambos personajes, tenemos que ellos van a estar particularmente preocupados por la sociedad y el orden social. La forma en la que influye su pensamiento está ligada a lo que hablamos en un principio. No repetí la misma información que con Saint-Simon en Augusto Comte, porque si no hubiera sido demasiado repetitiva. Pero dentro de este pensamiento vemos pues lo que acabo de comentar con Comte. Viene a ver el desmoronamiento del antiguo régimen, la caída del monarca absoluto, la república y luego la caída de la misma hasta la reestructuración de la monarquía. Toda esta serie de hechos que fueron dando pie a que surge el pensamiento social como un pensamiento más o menos que busca el orden social y la estabilidad de este orden social que se había perdido y del que no habían gozado estos personajes pues prácticamente en ningún momento de su vida. Con ello podemos ya entrar como tal a la obra que nos concierne, Ensayo de un sistema de la política positiva. El primer apartado que me gustaría retomar para esta exposición es el de la ley de los 3 estados. Como ya habíamos mencionado, Comte había considerado a la sociedad como un organismo vivo. Por ejemplo, pensemos en el propio ser humano
cuando nace y pues obviamente va a crecer, se va a desarrollar y va a estar pasando por unos estados o etapas, de tal modo que sus pensamientos cuando el niño pues va creciendo no son los mismos que cuando es joven o cuando ya es un adulto maduro o por así decirlo ha alcanzado su grado máximo de desarrollo de madurez. Él compara el desarrollo humano con el desarrollo de la propia civilización humana. Por eso traigo a colación primero cómo ve a la sociedad y pues hace esta comparación. Bueno, él pensará que hubo un momento en el que teníamos pensamientos mítico-mágicos, fantásticos y por así decirlo los llamaba primitivos, que son los que corresponden a justamente esta sociedad primitiva como los pensamientos de un niño. Después habrá un momento en el que tengamos pensamientos especulativos y un poco más avanzados que corresponderían a los mítico-mágicos. Estos tratarían de buscar explicaciones, pero no sabiendo bien basarse en la búsqueda de la identidad, y esto pues representaría a lo que es la juventud. Y obviamente pues hay un pensamiento ya asentado en la madurez y en ese se basarán los razonamientos que son ya los hechos factídicos y verídicos que son comprobables de la ciencia. En este caso pertenecería al estadio positivo. Esta ley de los tres estadios, bueno, o estados, como lo menciona en el libro, diferencia estas tres grandes épocas en las etapas del desarrollo del pensamiento de las sociedades humanas. El estadio religioso, el estadio metafísico y el estadio científico positivo. El estadio religioso corresponde a cuando un hombre busca explicaciones para los fenómenos que se encuentran a su alrededor, tanto sociales como naturales. Pero la única explicación que se le ocurre es una explicación mítico-mágica y está relacionada con la fuerza de los dioses o, por ejemplo, con un dios que puede llegar a comprender en su totalidad. Entonces, este estadio a su vez se va a dividir en otros tres. El primero sería el animista y este se atribuye a las fuerzas desconocidas de los espíritus naturales o de estas fuerzas de la naturaleza. El segundo estadio sería el estadio politeísta, que es cuando las fuerzas son divididas y están encargadas por dioses para que cada una cumpla un sector. Y por último, sería un estadio un poco más abstracto y más racional. Si se quiere que este estadio pues es monoteísta, donde Dios es una fuerza indescriptible, incomparable, que creó y organizó todo y administró las leyes del universo. Después de este estadio religioso, se desprenderá un estadio con una mayor racionalidad que el anterior, que es el estado metafísico, que es el segundo que observamos en los dibujos. Este es cuando los hombres empiezan a buscar las causas de los fenómenos no en los dioses ni en las fuerzas naturales, sino ya como causas últimas o primeras, es decir, ya causas metafísicas. En ese estadio, por así decirlo, filosófico, entre comillas, son las explicaciones de los, por ejemplo, de los presocráticos o inclusive de, por ejemplo, Aristóteles, algunos filósofos del Renacimiento e incluso de la contemporaneidad de Comte o del mismo Comte. Y estas explicaciones apelan a la razón, no a la de dioses, sino de las fuerzas de la naturaleza, pero sin justificación en los hechos fácticos ni materiales. Por último, tenemos el estadio positivo y este se divide en dos partes. Aspectos positivos, que quiere decir lo contrario a lo negativo, es decir,
aquellos que solamente critican. Y por ejemplo, esto, volviendo al mismo tema, se vuelve muy arraigado a lo que vimos al principio. Por ejemplo, lo que habían hecho para él todos los grandes ilustrados de la Revolución Francesa era solo criticar el antiguo régimen y el poder absoluto del monarca, este, y la superstición de la Iglesia Católica o de la fe popular, pero nunca se había tratado de reemplazar con nada, es decir, nunca había habido un nuevo orden, con una religión, con una nueva fe, que lo podría hacer una ciencia de la técnica, el libre pensamiento o el conocimiento científico. Para la segunda sesión o el segundo estadio positivo, que es como la más universalmente aceptada, es que lo positivo es lo real, lo medible, lo cuantificable, lo observable, eh, lo que puedes palpar y observar, experimentar, reproducirlo, y se basa en este conocimiento científico teórico y, como ya lo dije, en hechos observables, medibles, cuantificables, experimentales. De esta no puse como tal una diapositiva porque es más como un dato curioso que les iba a comentar. Y era lo que les decía de que se quería ser obispo, ¿no? Bueno, él tiene una visión de que la ciencia se podría convertir en una auténtica religión de la humanidad. Y pues en cierto modo no estaba tan lejos de la realidad, ¿no? Muchas personas de nuestra contemporaneidad son muy afectas a decir, no, es que la ciencia y todo siempre es la ciencia, ¿no? Y él pensaba que algún día se celebrarían, por ejemplo, los natalicios de los grandes científicos y descubridores, ¿no? Que es algo que realmente hacemos ya, de una manera pues muy, muy, muy común. Entonces, por esa parte pues no estaba tan perdido. Y justo aquí es donde él dice que esta posible nueva religión conocida como la ciencia, eh, él podría ser el obispo y el precursor de este nuevo nacimiento, esta nueva religión a la que quería llegar y proponer. Pero, pues como les decía, para ese momento ya algunos señalan que ya tenía demencia y me parece que estaba internado. Ahora sí, para pasar a algo que me parece muy interesante, que es la exposición general de la obra. En esta exposición, la verdad, yo quise basar mi segundo capítulo de esta exposición porque se me hace muy interesante ver las ideas que va formulando. Él menciona que el primer paso para la reorganización social es pues la proclamación propia del fin. Dice que este fin nunca se ha dado porque nunca ha habido como una pues una parte teórica, ¿no? Que, o sea, nunca se ha establecido esa parte teórica, sino que solamente se había prestado atención al aspecto reglamentario de la reorganización. Y menciona que como consecuencia de que solamente hubieran modificaciones y no un cambio radical, solamente pues ha hecho justo estas pequeñas distinciones entre el antiguo sistema, pero nunca se ha pasado a otra cosa. Ahora tomaremos un ejemplo que él pone, y es que dice que, por ejemplo, toda la operación humana completa, desde la más simple hasta la más complicada, es ejecutada por un solo individuo o por un número X de personas, y esta consta pues de dos partes. La primera es pues la parte teórica y la otra es la parte práctica.
Eh, la una necesita de la otra, porque existe una concepción y la otra es su ejecución. Dice que en el primer caso, pues la necesidad procede de la segunda, ya que siempre habrá de dirigirse, o pues como lo menciona en otras palabras, existe una especulación preliminar, pero hasta que la operación no aparezca, deberá ser más puramente rutinaria y podrá hacerse un análisis de ella. Y la única diferencia que estriba entre ellas dos es que la teoría esté bien o esté mal. Más adelante, Augusto Comte menciona que a medida que la inteligencia individual y colectiva de la raza humana se desarrolle, esta generará, pues a su vez, una fuente de nuevos procesos, y con ella vendrá, pues, lo que sería el progreso. Y justamente aquí radica el grado de la civilización de un pueblo, porque este se referirá a que ha llevado a la división entre la teoría y la práctica, y será combinado con una armonía que existe entre ella, puesto que el medio por excelencia de la civilización es la división del trabajo y la combinación de los esfuerzos. Para dar conclusión a este tema y no hacerlo aún más extenso del que ya fue, me gustaría mencionar que la importancia de Comte en la historia radica en toda la observación que hicimos desde lo más simple, o sea, desde entender su contexto histórico hasta entender los pensamientos en los cuales se fundamenta. Y justo lo que se me hace más impresionante e interesante es ver cómo esta relación influye totalmente en nuestro pensamiento, ¿no? Creo que como historiadores en proceso que somos, ya hemos entendido que toda nuestra contemporaneidad, nuestra sociedad, nuestra cultura, nuestros padres, el sistema en el que vivimos, constituye todo nuestro pensamiento. Siempre he pensado que uno como persona, cuando por ejemplo alguien te pregunta quién eres, creo que la mejor respuesta que podemos dar es: soy un cúmulo de todo lo que hay inmerso en mi sociedad y en la realidad en la que vivo. Me parece que el ejemplo de Comte es así clarísimo y fundamental como lo he planteado para entender su pensamiento y observar que pues los positivistas no nacen de un pensamiento erróneo, sino es algo que nos ayuda a forjar el futuro. Esto lo mencionan porque mucha gente e incluso historiadores rechazan mucho el positivismo porque son muy radicales al decir que pues estas ideas no tienen una trascendencia, ¿no? Que no evocan a nuestra subjetividad y siempre buscan esta parte científica. Pero justo de esto nace ya después el nacer de entrar a esta subjetividad, y me parece muy fundamental que hayamos pasado por esta teoría positivista para dar un nuevo renacer y formarnos más como sociedad y como historiadores. Con esto cierro mi tema y agradezco mucho su atención.